Bienvenidos a nuestro podcast titulado Educación y Derechos Humanos, Reflexiones desde Colombia. Así es. Hola a todos. Mi nombre es Valentina López Torrado y hoy quiero invitarlos a reflexionar con nosotros sobre un tema muy importante y es que es la educación en derechos humanos y cómo ésta se ha abordado en el sistema educativo colombiano. Este podcast nace a partir del artículo Educación en Derechos Humanos, cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos. La idea es que vamos a conversar un poco de manera muy reflexiva, pero a la vez sencilla y crítica, sobre lo que se plantea allí y lo que pienso yo frente a este tema. Hola a todos, soy Franco Alexander González Ciabato. Considero que la educación en derechos humanos en Colombia aún presenta fallas, pues como señalan Valencia y Aravena 2022, se evidencia una enseñanza descontextualizada, muy alejada de la historia del país, así como de las vivencias de la comunidad educativa. Es necesario que los responsables se apropien del tema para que en el aula sea una práctica real que promueva inclusión y bienestar. Hola a todos, mi nombre es Dalgisa Giselina Urrutia y me encuentro encantada de encontrarme con ustedes el día de hoy aquí. Como lo comentaron mis compañeros, este es un espacio en el que estaremos reflexionando en torno a la educación en derechos humanos en Colombia, así que acompáñennos. Es necesario destacar que nuestro podcast está dirigido por 5 preguntas que nos permitirán orientar nuestra reflexión y las cuales vamos a ir abarcando. En ese sentido, empezaremos a abordar cada una de las preguntas, partiendo por la primera. Desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser las políticas educativas a implementarse? Yo pienso que las políticas educativas en derechos humanos deberían ir más allá del simple hecho de que existan leyes o programas en el papel. En Colombia tenemos una constitución que reconoce la dignidad humana, tenemos la Ley General de Educación y programas en derechos humanos, pero muchas veces eso se queda corto. Sí, y es que lo que realmente necesitamos son políticas que vivan en la práctica, es decir, que en los colegios se trabaje la paz, la igualdad, el respeto y la justicia todos los días, y no únicamente como un tema aislado en una asignatura, sino como algo transversal a todo el currículo, desde matemáticas hasta educación física. Exacto, compañeros. Por eso la necesidad de garantizar las necesidades reales de la escuela y de la educación y dejar de lado la creación de leyes que no se alinean al contexto real de la educación en Colombia. Por ello, debemos enfocarnos en la construcción de ambientes escolares idóneos para el desarrollo de los niños y niñas, acompañado de una formación docente en derechos humanos. Y partiendo de este tema, podemos empezar a plantearnos qué relación hay entre la educación y los derechos humanos. La relación entre educación y derechos humanos es directa. Sin educación no hay conciencia de los derechos y sin ellos la educación pierde sentido, pues educar en este campo implica formar personas respetuosas de la diversidad, pacíficas y con valoración por la vida. La educación es un medio que hace posible la promoción y ejecución de los derechos humanos, pues siendo la educación un derecho fundamental, cuando se usa como medio para enseñar en derechos humanos, es posible que la escuela se transforme en un espacio que cuestione injusticias y fomente la inclusión. Exacto, y es por eso que la escuela debe ir más allá de enseñar solamente contenidos y concretar los derechos humanos con la vida real de los estudiantes, para que así la educación tenga un verdadero sentido. Coincido completamente en que la educación en derechos humanos necesita una pedagogía transformadora que vaya más allá de transmitir contenidos y se refleje en la vida diaria de la escuela, permitiendo que los estudiantes vivan estos valores en su cotidianidad. En este orden de ideas podemos empezar a preguntarnos, ¿cómo se aborda actualmente la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas en Colombia? En Colombia sí se enseña sobre derechos humanos, pero suele hacerse de forma superficial y descontextualizada, sin conexión con la vida cotidiana de los niños y jóvenes. Sí, y eso precisamente limita el aprendizaje, porque no se trata solo de repetir qué son los derechos humanos, hay que enseñarlos en la práctica. Y se hace respetando al compañero, valorando la diferencia y resolviendo los conflictos sin violencia. Claro, compañeros, y es que no podemos negar que en Colombia la enseñanza de los derechos humanos está en las medidas curriculares, en los proyectos transversales y en manuales de convivencia, pero cuando aterrizamos esto al contexto real, suele ser superficial y desigual. Sumando a esto, como señalan Valencia y Aravena 2022, en la práctica este enfoque suele ser limitado y fragmentado, pues se limita a actividades conmemorativas, a charlas o a carteleras que no tienen una verdadera integración pedagógica. En los colegios debería trabajarse con proyectos, actividades comunitarias y experiencias de vida, no solo con definiciones que ellos tengan que memorizar y repetir, pero que a la hora de la verdad en la vida cotidiana no los aplica. En ese sentido, compañeros, ¿cuáles creen que son los principales problemas socioeducativos de las instituciones educativas? Como lo afirma Valencia y Aravena 2022, en las instituciones de educación es donde la comunidad educativa pasa gran parte de su tiempo aprendiendo y formándose. Por tal motivo son responsables de impartir una enseñanza que promueve el aprendizaje de valores y derechos que se pueden poner en práctica. Sin definir cuáles son los problemas socioeducativos, son situaciones negativas que afectan el rendimiento académico dentro de un entorno escolar y se pueden evidenciar en el manual de convivencia. Pero más que hablar de cuáles son, es mirar quiénes pueden mitigarlos, ya que estas problemáticas radican en parte por la falta de apropiación de quienes dirigen las instituciones educativas, ya que no presentan una propuesta clara desde los derechos humanos, que capaciten y permitan espacios propios para que el docente desde su carga académica asignada pueda, al igual que en las demás áreas del conocimiento, planear actividades que desde lo pedagógico y didáctico no impidan el desarrollo de una pedagogía transformadora de la vida de quienes componen la comunidad educativa en derechos humanos. Completamente de acuerdo, compañero. Y es que de ahí parte la necesidad de la desarticulación de la escuela con las necesidades reales de la institución. Por ello es que hemos venido mencionando y exaltando la necesidad de que exista una educación significativa.
Exacto, Dalgis y Alex. Y es que necesitamos una pedagogía transformadora que vaya más allá del papel y se centre en las necesidades de la escuela, para que desde allí sea posible una apropiación institucional frente a la educación en derechos humanos. Finalmente, compañeras, considero importante que reflexionemos en torno a cómo podríamos gestionar los retos presentados en la lectura para la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas. Yo considero, compañeros, y creo que ustedes están de acuerdo, en que es necesario tratar estos retos que hemos mencionado aplicando pedagogías críticas, haciendo que la escuela sea un espacio de participación y reflexión en la que los estudiantes tengan voz y relacionen lo aprendido con su vida diaria. Es así como los derechos humanos no serían solo teoría, sino una práctica real en la escuela y la comunidad. La educación en derechos humanos en Colombia aún tiene falencias. Más que políticas en el papel, se necesitan experiencias reales en las escuelas, donde los estudiantes vivan y practiquen estos valores desde la infancia. Sí, y es que la educación en derechos humanos en Colombia aún tiene muchas falencias, pero también existen políticas y programas. Pero lo esencial es que se conviertan en experiencias reales en las aulas y no solamente en documentos. Listo, compañeros, muy bien. Yo creo que con estas reflexiones podemos dar fin a nuestro programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Educación y Derechos Humanos, Reflexiones desde Colombia. Nos escuchamos en el próximo episodio.